Se titula La revuelta gallega de los irmandiños en su contexto europeo. El ámbito temporal será de intervención siglos XIV y XV, aunque la revuelta, claro, tuvo lugar en 2 años de 1467 y 1469. El fin de la Edad Media y principios de la Edad Moderna está plagado de conflictos y revueltas en el ámbito de nuestra investigación contextual, es decir, Europa Central y Europa Occidental. En un momento decisivo de cambio histórico entre la Edad Media y la Edad Moderna, como son los siglos XIV y XV. Las revueltas y los conflictos, en un número muy elevado, antes y después del año 1500, pues son consecuencia de la crisis del feudalismo y eso es la novedad, una de las novedades de mi intervención, los inicios del Estado moderno que facilitan sobre todo el éxito de algunas revueltas de Europa occidental y central. Okay, I'm going to present the revolts known as Irmandiños, which started in the 14th century, but they had consequences till the 16th century, although the main war was in the second half of the 15th century. These rebels are just one of the many which take place in the transition from the medieval time to the modern time, and they are so important, in particular the Irmandiños, because they are essential to understand the making of the modern state. These rebels internationally are the consequence of the decay of the feudalism and the making, and they are essential in the process of the making of the modern state. Bien, el ciclo de revueltas, que será lo que nos centremos más que los simples conflictos, las revueltas campesinas, populares, se diferencian de los conflictos sociales en el uso de la violencia, de las armas, ¿verdad? Pues tomaremos como referencia pues, el origen de la crisis feudal, la peste negra y finalmente pues, los años 20 del siglo XVI. Podemos decir como final de este ciclo de grandes revueltas en Europa fue la guerra de los campesinos en Alemania, obviamente. Bien, después de la peste negra de 1348 tiene lugar una pequeña revuelta de Francia que tendrá mucha proyección. De hecho, será conocida, pienso que en parte indebidamente, como el modelo de revuelta medieval. Me refiero a la Jacquerie francesa. Voy a escoger para esa segunda mitad del siglo XIV también la revuelta inglesa conocida como la revuelta de Wat Tyler, uno de o el principal de sus dirigentes en Inglaterra. Como decía Egipto, el levantamiento inglés de 1381. Entre la Jacquerie de 1358 y el levantamiento inglés de 1381, pues definen muy bien el ciclo de revueltas del siglo XIV. Son de poca duración. La Jacquerie francesa duró 10 días nada más y el levantamiento inglés de
de 1381 aproximadamente un mes. Fueron muy violentas y finalizaron con represión, es decir, con la ejecución de sus dirigentes. Son además las primeras revueltas de la Baja Edad Media europea de ámbito local, pero tienen una característica muy peculiar, y es que ambas, la Jacquerie y el levantamiento inglés, terminan con una marcha de los rebeldes sobre la capital política del reino, de la corona, que es decir, París en el primer caso y Londres en el segundo caso. En el caso de la Jacquerie, la poca duración de la revuelta impidió que los campesinos rebeldes se pusieran de acuerdo con la burguesía rebelde parisina representada por Etienne Marcel. Y eso, pues, en fin, fue una perdición para los rebeldes. This cycle of peasant or popular uprisings starts after the plague in the years of 1348. And the essential, let's say, the essential shock, the initial of all this, is the revolts of the Jacquerie in France in the middle of the 14th century. And the next one is in England, the Taylor Revolt, which is in 1381. These two are crucial because they fulfill a series of elements. First, in comparison to other revolts, they are violent. They imply violence. There have always been revolts, but these specific, what we are talking about, imply physical violence. The second element he outlines is they were very, very short. The Jacquerie only lasted for 10 days, and Tyler's revolt only 1 month. The third element is they were extremely violent, not because of the peasants so much, but because of the repression that followed these uprisings, with a huge, massive defeat. The fourth element is that they were of local scope, but had an incredible effect on the news, on the surrounding, on the social perception. And the final element is that both of them marched towards the capital. The target of the peasants was to get into the capital, Paris in one case, London in the other. And the problem of them was that due to their short duration, the peasants didn't have time to make an alliance with the bourgeois people in the cities. If they had more time, probably these two forces, which were also rebelling, the bourgeois people, they would have come to agreement and would have probably had more success. And that was the problem. Sin embargo, decíamos que el levantamiento francés se frustró en cuanto a su resultado por no haber llegado a un acuerdo con la burguesía parisina de Etienne Marcel. Eso fue un final negativo para los rebeldes, con ejecuciones, etc. Sin embargo, el levantamiento inglés tuvo en este sentido más éxito, porque la marcha de los campesinos sobre Londres terminó con la toma de la Torre de Londres. Tomamos nota de cómo finaliza, por tanto, este ciclo de revueltas europeo de la segunda mitad del siglo XIV y llegamos al siglo XV. En la primera mitad del siglo XV voy a hablar de dos revueltas que implican una transición del modelo de la Jacquerie al modelo de las revueltas en la época del Renacimiento, tan distintas en sus resultados, por lo menos en algunas partes de Europa central y occidental. El primer ejemplo
que daré sobre esa transición de las revueltas del siglo XIV a las revueltas del siglo XV es la primera revuelta bajo la forma de hermandad en Galicia, en el norte de Galicia, que fue la primera hermandad que hacían los rebeldes después birmandinos, que fue el año 1431 contra los señores de Andrade alrededor de la ciudad de Ferrol y su comarca, con la ayuda de los campesinos del obispado del vecino, obispado de Lugo y obispado de Mondoñedo. Esta primera hermandad tiene en común con las anteriores. Hay una marcha desde las tierras de Andrade hasta Santiago de Compostela para buscar la unidad, como en la Sacredi, con la burguesía compostelana revuelta contra su señor, el arzobispo de Santiago. Esta marcha terminó casi a las puertas de Santiago en una negociación que llevaron a cabo el arzobispo de Santiago y un ex arzobispo de Santiago que representaba al rey Juan II de Castilla. Por lo tanto, no llegaron a Santiago, pero tampoco hubo represión, lo cual pues, es la gran novedad a comienzos del siglo XV, que no hubiera un castigo de ejecuciones, de persecución, sobre todo de los dirigentes de la revuelta. So then we come to after these unsuccessful revolts, we come to the 15th century, the Renaissance. And the Irmandinos, which means brotherhood. This brotherhood in Galicia, they formed the first time in 1431. And they managed to overcome a feudal lord of El Ferrol, the coast, far northwest, even with support, if I Okay, no, without the bishop. And then they moved towards Santiago de Compostela, which you know is the big pilgrim and the big cathedral and the archbishop of Galicia. And they moved there. And the novelty is that they negotiated. The archbishop didn't defeat them, kill them all as in the 14th century. They negotiated at the doors of Santiago. They wanted to conquer Santiago, and the archbishop came out and they came to a negotiation, and they got an agreement, and the brotherhoods left. So that was something totally new. Obviamente, la segunda revuelta de transición en el siglo XIV que pondré es algo próximo para vosotros, que es la revuelta en Bohemia, la revuelta de los husitas entre el año 1419 y 1434, a veces se pone 35, 36. La revuelta de los husitas, que ahí ya no se trata de un levantamiento breve, es un conflicto que dura varios años, con momentos de tensión grandes, de tensión militar entre los rebeldes husitas, en su mayor parte campesinos, y los señores, ¿no? Lo primero que aporta la revuelta de los husitas tendrá mucha importancia posteriormente, que es la fusión entre la religión y la revuelta social. Es la primera vez en el ámbito europeo que se produce esa convergencia entre, en este caso, un cristianismo reformador con los rebeldes sociales, que ya Federico Engels, en la guerra de los campesinos alemanes, ya destacó a la revuelta husita, sobre todo a Hus, al teólogo que la inspiró, como precedente de la guerra de los campesinos alemanes de 1524-1525. También es una novedad
la relación de los campesinos rebeldes con los teólogos reformistas, Hus, en primer lugar, que claro, habían ejecutado 4 años antes del inicio de la revuelta husita, ¿no? Y después, sobre todo, a lo que vosotros conocéis mejor, creo que es el papel de Lutero, sobre todo en el comienzo de la guerra de los campesinos alemanes y después de Thomas Müntzer, que como sabemos todos, y sobre todo lo sabéis vosotros, pues fue el teólogo reformista más cercano a las posiciones de los campesinos rebeldes. Por lo tanto, la novedad que aporta la revolución o revuelta husita, pues es que realmente alcanzan el poder, ¿no? Hay momentos en que el reino de Bohemia es husita, los reyes son husitas, pero eso no evita que, como había pasado unos años antes con Hus, pues que la represión se cede en sus dirigentes. Otra novedad de la revuelta husita, que en la segunda mitad del siglo XV se dará también en otros lugares de Europa, es que la revuelta ya no es local, sino que abarca todo el reino. Bohemia era un reino medieval desde el siglo XIII. So, shortly after the Irmandinos, we have the Hussites. And he says this is another good example because also the Hussites were successful. They were not local anymore, they are large scale. They managed to alloy with the power. A new power emerged and became dominant in Bohemia for several years. They are not short-lived, these rebels, they are longer. And he underlines that what is important is this alliance for the first time, which didn't exist in the Middle Ages, between the religious element and the political element. That is new, especially in the Hussites, which wasn't there in the Irmandinos. He thinks that this probably is what characterized these from a revolt to a war, from local to global, and from a purely political aspect to a religious component. Bien, será en la segunda mitad del siglo XV cuando este ciclo de revueltas europeas en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna llega a su plena madurez y se dan estas revueltas, yo diría, más maduras, también más exitosas, se dan en la península ibérica. Una guerra civil entre reyes y sectores de la nobleza tendrá lugar en Castilla entre 1366 y 1369. El triunfo del sector representado por Enrique II de Trastámara, del sector más reaccionario, diríamos, de la nobleza castellana, que en las puertas del Renacimiento pues trata de afirmarse en sus privilegios y provoca una refeudalización de los reinos de la península ibérica, de la sociedad de la península ibérica, generando una nueva nobleza trastámara mucho más agresiva que la anterior. La reacción a esta refeudalización de la sociedad feudal peninsular, la reacción mayor tendrá lugar en la periferia, en los extremos de la península ibérica, por un lado el reino de Galicia en el noroeste y por otro lado el Principado de Cataluña en el nordeste. En el primer caso, la revuelta que reacciona frente a la agresividad de la nobleza trastámara
se denominará ya en el siglo XV la revuelta de los irmandiños. Irmandiños es en gallego un diminutivo afectivo del término hermanos, hermancito, hermanito, me sale la palabra gallega. Y será entre los años 1467 y 1469 una revuelta exitosa que dura en el poder 2 años contra los males y los agravios y los delitos que la nobleza trastámara provocaba o hacía pasar a los campesinos y en general a los vasallos. Galicia era un país muy feudalizado, lleno de fortalezas y se produce esta relación exitosa entre los años 1467 y 1469. En el Principado de Cataluña tendrá lugar una reacción parecida, con características en parte diferentes, pero parecida en cuanto que es una reacción a la segunda servidumbre, diríamos, de los malos usos en Cataluña, que dará lugar a 2 insurrecciones en 1462 la primera y en 1484 la segunda. Se llama de los valles de Tremensa porque ellos son la consecuencia de una segunda servidumbre que hacía de ellos siervos de sus señores, algo que en general en la península y en Europa pues había quedado muy atrás. Esta revuelta con los malos usos en Cataluña, malos irmandiños de Galicia, además tienen un factor común muy importante, que Galicia y Cataluña son nacionalidades medievales que generan una lengua propia, una cultura propia durante la Edad Media. Y es el momento que estallan las revueltas, tanto Cataluña como Galicia, pues eran, digamos, nacionalidades maduras, ¿no? Que después, en cierta medida, se frustraron en la época moderna. Y eso actúa como factor aglutinante de esas 2 revueltas que solamente se diferencian en 20 años entre sí, que son la revuelta de los irmandiños en el noroeste y la revuelta de los países de Tremensa en el nordeste. So, what is important is that this, the successful, why are they more successful? Why are these rebels coming up in the 15th century? And in Spain there is one particular reason, which is that the nobility chose the Trastamara house, which were particularly reactionary. And this Trastamara, this family, which were the kings, they re-centralized Spain. They re-centralized Spain, they took away rights, they were particularly reactionary, so not conservative and aggressive. And this, of course, I don't know why this sounds so familiar to me, made that the periphery, the peasants in the periphery, in Galicia on one hand, and Catalonia on the others, had these uprisings because of extreme situations of servantry. In Catalonia especially, they were double servants to the feudal lords. And in these extremes, it's also important because Galicia and Catalonia, over the Middle Ages, developed an own language. Developed a different language from official Spanish, and they had their own cultural elements, and they had their own relations. So they were a little bit apart, and this also, he thinks, has an importance. And they all took place in Catalonia. The first one was 1462. The second Irmandiños was 1467 to 69, which was successful for 2 years. And then there was another Catalan revolt in 1484. So there is a series of rebels which goes against this extreme reactionary, feudal-oriented old aristocracy of Spain. Junto con el factor de nacionalidad medieval, al que hago referencia, se distinguen estas revueltas de la península ibérica
en la segunda mitad del siglo XIV por, sorprendentemente, conseguir cierto apoyo del monarca, el rey de Castilla, en el caso de Irmandiña, Enrique IV, y Fernando el Católico, el rey de Aragón, en el caso de Cataluña. Lo cual sorprende a cualquier observador que haya estudiado las revueltas anteriores, ¿no? Porque normalmente la monarquía jugaba un papel esencial en la represión de esta revuelta. No es así ya en la época del Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XV. Fernando el Católico, 2 años después de la segunda insurrección de los payeses de Remensa, llega a un acuerdo con campesinos y con los señores en Cataluña para abolir los malos usos. Una gran victoria para los campesinos que caracterizará en el caso catalán y también veremos el caso gallego la segunda mitad del siglo XV, que las revueltas son triunfales. En medida suficiente para poder hablar de victoria, en contraposición con lo que sucederá con las revueltas del siglo XVI. En este caso, las comunidades de Castilla y las Germanías de Valencia, que serán reprimidas como en la época de la Sanjurjía francesa, ¿no? Pero en ese momento, en el siglo XVI, tenemos ya un Estado robusto, imperial, además. En el caso de Carlos V es evidente. Por lo tanto, es un momento muy importante y muy especial, un paréntesis en la segunda mitad del siglo XV, donde nos encontramos revueltas campesinas y populares que consiguen el apoyo de un Estado que estaba transitando del Estado feudal al Estado moderno, y con un representante, este último, tan importante como Fernando el Católico, que, como todos sabemos, fue uno de los modelos que sirvieron a Nicolás Maquiavelo para la realización del príncipe. So, what would then happen is that these brotherhoods and peasants managed to get the support from the king of Castilla y León, which was Henry IV, and in the case of Catalonia, of Fernando el Católico. And these helped them, and these came to a negotiation. 2 years after the last Catalan revolt, Fernando el Católico set down the lords, the landlords, and the peasants, and they abolished forever this double servitude, or what you in German call Leibeigenschaft. That was forever banned, so it was a victory. And that was a unique case because in the 16th century, they again are repressed. So it was a short period when they were successful, and then again in the 16th century we have other uprisings in Spain, and they are unsuccessful and repressed with extreme violence. Bien, lo que distingue y hace como especial la revuelta de los irmandiños en este contexto de revueltas que logran el apoyo del Estado moderno de formación es, en primer lugar, que derrocaron todas las fortalezas señoriales del reino. Yo tengo documentadas 150, pero con toda seguridad fueron más. Y eso no sucede con ninguna revuelta, ni antes, ni durante, ni después de esta época final de la Edad Media. El derrocamiento masivo de todas las fortalezas señoriales del reino, lo cual implica derrotar militarmente a los caballeros, a los señores, y después, aprovechando la estructura de las hermandades, crear un poder autónomo nuevo que sustituya la monarquía nobiliar existente
y cada una de las hermandades locales y provinciales sustituyen a los señores derrotados militarmente en su jurisdicción y construyen un poder que legalmente se llamaba la Junta General de la Hermandad del Reino de Galicia. Es lo que hoy llamamos en Galicia la Xunta de Galicia en gallego, cuyo origen histórico más remoto es la primera Xunta que asumió el poder en el Reino de Galicia en la segunda mitad del siglo XV, aunque yo no he encontrado ningún presidente de la actual Xunta de Galicia que reconociera esos orígenes tan revolucionarios, ¿no? Claro. Carlos. So, the important thing is that what distinguishes Hermandillos is he has documented up to 150 castles destroyed by these brotherhoods. This is unique in Europe. This has never happened before and never again. They destroyed, and he says there were probably more. So they managed to destroy 150 feudal seats of the feudal property without being killed afterwards. And they replaced the feudal power afterwards by what is called today the Xunta General, the general government. The Hermandillos formed autonomous governments, which is the basis of today's autonomy of Galicia, although none of the presidents of Galicia recognize this. That's why we have historians to remind us. So it's very important for political making of Galicia. Un clérigo de coro de la Catedral de Santiago, Ruy Vázquez, estaba editando una crónica de Santa María de Iria antigua, ¿no?, para un canónigo de la Catedral de Santiago. Y eso, en el año 1468, él, que vive como una gran parte del bajo clero de la revuelta, de una manera activa, participando en ella, pues dice lo siguiente, que por obra de Dios la Santa Hermandad había dejado a los señores desnudos como vinieron al mundo, sin tierra y sin vasallos. Efectivamente, el sistema vasallático desaparece en Galicia. Durante esos 2 años viven sin señores y los señores, unos expulsados de Galicia, otros en el exilio interior, pues son víctimas de un movimiento que la tradición posterior consideraba irresistible. Ese carácter masivo en cuanto a participación de la población en la revuelta hizo imposible la reedificación de la mayor parte de las fortalezas derruidas y también que no hubiera represión, que a todos los dirigentes hermandillos murieron cuando les tocó de forma natural, no hubo represión, lo cual pues viene a dar más fuerza a la experiencia de la primera hermandad en las tierras del Bravo. Y incluso con más claridad que en el caso de Cataluña, porque en Cataluña, un año antes de la sentencia de Guadalupe, ejecutan a Juan Sala, que era el dirigente más caracterizado de la segunda insurrección de 1484. En el caso de Galicia, ni eso. Otra vez nos encontramos con el factor nacional que Galicia y Cataluña comparten con Bohemia. En el caso de Galicia era toda una sociedad rebelada contra una oligarquía feudal a través de un sistema de alianzas que paso ya rápidamente a mencionar, ¿no?, para los minutos que me quedan. Campo y ciudad
ciudad, campesinos, artesanos o burgueses, que son la base principal de la revuelta, participación de la Iglesia por parte del bajo clero, de los cabildos catedralicios, que están muy activos en la revuelta, y los monasterios, una vertiente providencialista religiosa de la revuelta que no es tan importante como en el caso de los jesuitas, pero está ahí, es ortodoxa porque se guía por el Apocalipsis de San Juan en el último libro del Nuevo Testamento, y una pequeña y media nobleza, algunos caballeros que aportan a la insurrección irmandiña pues la experiencia militar. Bueno, termino aquí ya. En 1526 y 27 tiene lugar el pleito Tavera Fonseca, que son 204 declaraciones sobre un pleito entre los arzobispos, un Montrante y otro Alegre, sobre las fortalezas derrotadas por los irmandiños, y ahí se desprende un claro sentido de victoria. Se reedifican algunas fortalezas, pero tiene lugar una segunda vuelta a Irmandiña cuando llegan los enviados de los Reyes Católicos a Galicia, Fernando de Acuña y Alonso de Chinchilla. Al final todos ganaron. La formación de la entrada de Galicia en el Estado moderno pues tiene una base popular importante, y cuando en 1522 estallan las comunidades de Castilla, en Galicia casi no hay revuelta. Solamente el sector popular de las ciudades que se levanta, pero la burguesía ya no participa en la revuelta, y hasta hoy en día puede decirse los sectores populares en Galicia se integran en esa modernidad, pero no de una manera tan sencilla como parece, porque más entusiasta al comienzo, pero después también se repitieron y se reprodujeron las revueltas, en este caso contra el Estado moderno. So there is a document from 1468 of Bishop Vasquez who says something like, I translate more or less, by the order of God, finally the Hermandiños have managed that we see the landlords nude in front of us. So this is a very strong name. The Hermandiños managed to disguise these landlords. They had to go to exile. They were expelled, or they stayed but they lost all their powers, and they never came back. So in 1527 there is a treaty where most of the rights of the people of Galicia were recognized. The Leibeigenschaft was abolished, and basically in the treaty, the spirit of the treaty is very positive. The sounding, the writing is like a writing of victory. And this also explains why Galicia didn't participate in 1520, 1522 in the revolts, the peasant revolts of Castilla. They hardly participated in this because they had already won their rounds, while in Castilla this was not that case, and they were harshly repressed. Why were they successful? Because it was a union between peasants, artisans, monasteries, abbeys, and also the lower landlords, the lower aristocracy, which helped with the military knowledge. So they got the military knowledge about how to fight and how to destroy castles, etc., by the lesser nobility, which also united to them. So it was a very successful way. And he says, well, still today in Galicia, we feel that our state, our autonomous state, is made by the people. And this is a very important self-understanding of yourself. So I think this is very interesting how through the centuries we have this. Thanks very much for your attention. Any questions in the audience? I will translate.
ask the question in whatever language. Hola, no necesito micro, hablo fuerte. Y de todas maneras me hablo castellano. O sea que no tenía ni idea del tema, así que muchísimas gracias por ilustrarnos sobre lo irmandiño. Quería preguntar, ¿qué papel jugó el peregrinaje a Santiago dentro de todo este sistema o no tuvo un papel o ninguna relevancia? Okay, I can say the question is, what was the role of the Santiago pilgrimage? Did that play any importance? Because Santiago, you know, is a reference for not only for the Spanish Catholic Church, but in general. Bien, yo creo que directamente no tuvo relación, pero sí, de alguna forma, ¿no? No es el caso del siglo XII, donde las ideas comunalistas llegaron a Santiago de Compostela y generaron la revuelta comunal de la época de Mire. En el siglo XV y con los irmandiños, yo creo que la mayor aportación del Camino de Santiago es que genera una burguesía muy poderosa económica y socialmente. De hecho, el máximo dirigente irmandiño de Santiago de Compostela, Juan Domínguez de Liñares, era un mercader y conforme avanza la revuelta, ningún campesino o artesano rebelde lo podía dejar atrás, porque encabezó el ejército de Santiago contra las fortalezas de los alrededores, etc. Es decir, que hizo el Camino de Santiago una burguesía muy poderosa en la ciudad y también, hay que decirlo, pero no podemos demostrarlo, digamos que sirvió de camino para las ideas que venían del resto de Europa en cuanto a revueltas y a buscar una sociedad, digamos, más moderna, de la que se vivía en Galicia, que era, como sabemos, insoportable, porque los señores vivían más bien de los delitos que cometían que de sus propias rentas. O si queremos, de otra manera, transformaban las rentas feudales en agravos. Well, of course, the Camino de Santiago, the Jacobs in German, brought a lot of ideas. It was a continuous flow of ideas, of information of what was happening in other parts of Europe. That we cannot demonstrate, but it must have been important. But mainly, the main importance was that in Santiago, a very strong bourgeoisie developed in relation to the economy of the Santiago pilgrimage. So this bourgeoisie was one of the leaders, actually was one of the representatives of this bourgeoisie, and the peasants didn't let them apart. They united to them, they used their experience, their economic power to be successful. So this is clearly